Hubo una época en la que encender una PlayStation 3 era sinónimo de una cosa: velocidad, barro, polvo y caos absoluto. Si viviste aquellos años, seguramente recordarás MotorStorm, una saga que parecía destinada a convertirse en uno de los grandes nombres de PlayStation. Carreras salvajes, motos adelantando a camiones, quads cruzando ríos, explosiones y mucho más. Todo parecía enorme, espectacular y diferente, pero entonces ocurrió algo extraño. Después de convertirse en uno de los juegos más representativos de los primeros años de PlayStation 3, MotorStorm desapareció. ¿Dónde quedó aquella saga que prometía competir con los grandes juegos de conducción? Para entenderlo, hay que volver a 2006. Sony necesitaba demostrar de lo que era capaz su nueva consola, y ahí apareció MotorStorm. No era el juego de coches más realista ni el más arcade, pero sí uno de los más espectaculares visualmente. Sus circuitos estaban llenos de barro, desniveles y obstáculos, y cada vehículo se comportaba de forma diferente. No era simplemente correr, había que elegir bien qué camino tomar. Una moto podía atravesar zonas imposibles para un camión, mientras que un vehículo pesado podía abrirse paso donde otros quedaban atascados. Esa mezcla hacía que cada carrera fuera distinta, y lo mejor era la sensación de velocidad. Para la época era impresionante. El éxito fue suficiente para que Evolution Studios siguiera apostando por la franquicia. Primero llegó MotorStorm Pacific Rift, que trasladó la acción a una isla tropical llena de volcanes, selvas y playas. Después apareció MotorStorm Apocalypse, que decidió arriesgar todavía más, llevando las carreras a una ciudad que se derrumbaba mientras competías. Era una idea espectacular. Los edificios caían, el suelo se rompía y el escenario cambiaba constantemente delante de tus ojos. Sin embargo, aquí empezaron los problemas. Aunque Apocalypse fue muy ambicioso, no consiguió el impacto comercial esperado. Además, su lanzamiento coincidió con momentos especialmente delicados por varios terremotos ocurridos en distintos lugares del mundo, algo que obligó incluso a retrasar su salida en algunos mercados debido a la sensibilidad de su ambientación. A partir de ahí, la saga empezó a perder fuerza. Mientras tanto, otros juegos de conducción empezaban a dominar el mercado. Need for Speed seguía reinventándose, Gran Turismo continuaba siendo el referente de la simulación, y poco después llegarían propuestas de mundo abierto como Forza Horizon que cambiarían completamente el género. Mientras tanto, MotorStorm seguía siendo divertido, pero ya no era suficiente. Y entonces llegó el golpe definitivo. En 2016, Evolution Studios cerró sus puertas. Con el estudio desaparecía también buena parte de las posibilidades de volver a ver un nuevo MotorStorm. Desde entonces, Sony nunca ha anunciado una continuación oficial, y eso es precisamente lo que hace que tantos jugadores sigan recordándolo con cariño, porque MotorStorm no intentaba copiar a nadie, tenía personalidad propia, era sucio, salvaje, impredecible, y conseguía que cada carrera pareciera una batalla donde cualquier error podía cambiarlo todo en el último segundo. Quizá por eso sigue siendo una de las sagas más solicitadas cuando los jugadores hablan de remakes o regresos imposibles, porque aunque el género de conducción ha evolucionado muchísimo, todavía hay muy pocos juegos capaces de ofrecer esa sensación de caos controlado que hacía única MotorStorm. Y quién sabe, con PlayStation 5 demostrando de lo que es capaz técnicamente, quizá algún día Sony decida recuperar una franquicia que nunca debió desaparecer, porque algunas sagas no se olvidan, simplemente siguen esperando su momento para volver. Y ahora me gustaría hacerte estas preguntas. Para ti, ¿cuál fue tu MotorStorm favorito? ¿El original, Pacific Rift o Apocalypse? Vamos con la siguiente. ¿Crees que Sony debería hacer un remake o un MotorStorm nuevo? Vamos con la 3. ¿Qué saga de conducción desaparecida echas más de menos además de MotorStorm? Y por último, si volviera mañana, ¿lo comprarías de salida o esperarías a ver cómo sale? Vamos, anímate, te leo en comentarios. Porque MotorStorm nunca trató solo de cruzar la meta, trató de sobrevivir hasta ella, en un mundo donde el barro, el polvo, las rocas y el fuego eran tan peligrosos como los propios rivales. Cada carrera era una batalla, no importaba si llevabas una moto, un buggy, un camión o una ATV. Cada vehículo tenía su momento, sus ventajas y sus riesgos, y precisamente esa mezcla convertía cada competición en algo completamente impredecible. Eso fue lo que hizo diferente a MotorStorm. No buscó ser un simulador, no quiso parecerse a nadie, creó su propia identidad.
Velocidad, un festival donde el ruido de los motores, el choque entre vehículos y la sensación de velocidad hacían que cada carrera pareciera un espectáculo imposible de controlar, y quienes lo vivimos desde sus primeras entregas lo recordamos perfectamente. La tensión de una última vuelta, el adelantamiento imposible en el último segundo, el riesgo de tomar un atajo sabiendo que podía salir bien o acabar con toda la carrera, porque MotorStorm siempre premiaba a los valientes, a los que se atrevían a arriesgar cuando todos los demás levantaban el pie, y quizá por eso sigue siendo una de las sagas más especiales del género, porque no todo te hacía competir, te hacía sentir que estabas sobreviviendo a una carrera donde cualquier error podía cambiarlo todo. No es solo una saga de conducción, es el recuerdo de una época en la que la velocidad era salvaje, el terreno era tu mayor enemigo y cada victoria sabía auténtica conquista, porque las mejores carreras no son las que recorren el camino perfecto, son las que consiguen llegar a la meta después de desafiar el caos, y cuando el polvo se asienta, los motores se apagan y solo queda el silencio, las verdaderas leyendas no recuerdan quién llegó primero, recuerdan quién se atrevió a acelerar cuando nadie más lo hizo. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.